Hola, ¿qué tal? Nosotros les vamos a presentar una maqueta relacionada con la asignatura de presas de jales y terrenos. Nuestra maqueta explica las presas de jales. El equipo está conformado por Abril Cerecero, Ailín González, Cecilia Hernández, Mireya Fernández y su servidora Carolina Carrasco. Para poder continuar hay que comprender que los residuos mineros son principalmente aquellos residuos sólidos, acuosos o en pasta, que quedan tras la investigación y aprovechamiento de los recursos geológicos. Tal es el caso de los materiales estériles, la ganga, rechazo y las coladas del proceso. También tiene incluso la tierra vegetal y en cobertura en determinadas condiciones. Los jales mineros, también llamados relaves, colas, lodos o residuos mineros, son el producto de trituración y molienda del mineral una vez que se han recuperado los metales de interés a través de procesos químicos y físicos. Los jales mineros varían en su composición química y mineralógica. Generalmente los jales mineros contienen sulfuros metálicos residuales, como lo es la pirita, pirrotita, sulfuro de plomo, esfalerita, calcopirita y arsenopirita, que estos mismos son fuente de elementos potencialmente tóxicos como el arsénico, cadmio, plomo, cobre, zinc, hierro, entre otros elementos. Las operaciones mineras de metales utilizan una enorme cantidad de agua en sus procesos de molienda, flotación, espesado, decantación contracorriente, lixiviación y entre algunos otros según el metal objetivo. Una vez que se han separado los valores, el residuo conocido como jale o relave es enviado a una presa de contención a manera de almacenamiento. La presa de jales es una estructura que contiene o embalsa los jales y sus principales funciones son depositar los minerales sin valores que provienen de la planta en el fondo y rebombear el agua al proceso. Esto se logra con el uso de una barcaza de recuperación. El diseño de cada presa de jales es diferente, ya que se adecua a la topografía del terreno y la disponibilidad de materiales para construirla. En la antigüedad, los relaves o jales eran vertidos en las vías fluviales, que estos mismos se asentaban a las orillas de las vías, formando playas de relaves en los ríos y arroyos. Tiempo después, los avances en la ciencia de la mecánica de suelos vinieron a mejorar la construcción de las presas de jales. Como había mencionado antes, los residuos mineros son generados a lo largo de los procesos de beneficio del material de interés. Esto consiste en el mismo beneficio a partir de los minerales polimetálicos después de haber molido las rocas contenedoras del mineral, para después ser mezcladas con agua y pequeñas cantidades de reactivos químicos que facilitarán y ayudarán a la liberación de metales contenidos en el material triturado. Después de haber pasado por todo este proceso de concentración y obtención de los minerales de interés, los jales resultantes serán transfundidos o transportados a lo largo de tuberías que los conducirán desde la planta hasta ser depositados en la cresta del montículo, donde se precipitarán los sedimentos de manera arenosa. Curiosamente, y por lo que muchos podríamos llegar a pensar, las presas de jales están diseñadas para la concentración de materiales sólidos y no líquidos, como en el caso de las represas de aguas contenidas para diversos usos. Algunas de las principales características con las que las presas de jales deben cumplir son pues que deben de estar diseñadas para resistir la fuerza de posibles terremotos, deben de tener un drenaje adecuado a su capacidad y pues deben de tener muy en cuenta las condiciones del suelo, en algunos casos como en la extracción del oro donde se utiliza el cianuro. Son usados revestimientos para prevenir alguna filtración. Las presas se constituyen en la forma de un terraplén o talud de rocas, por lo general pues los residuos del comienzo de la construcción de la mina. El mantenimiento de las presas de jales pues debe de contemplar los sistemas completos de recuperación del agua, el monitoreo del nivel de líquido, tanto como el relleno como de los cimientos y el monitoreo constante de posibles deformaciones. Bueno, alguna característica también de las presas de jales es que el borde o la cortina, pues de acuerdo a la norma mexicana y debido a las características del jal generado, pues el bordo de la presa se constituye del mismo material solidificado. El bordo debe ser lo suficientemente alto con capacidad superior a la requerida para casos de lluvia. Bueno, en la construcción de la cortina o el bordo existen dos métodos. El primero es con la construcción de la cortina con el método de enrocamiento.
En este método se desplanta con el borde iniciador que se ubica en el pie de la presa, que viene siendo pues de las aguas arriba, y va creciendo de manera uniforme con taludes de dependiente constante en ambas caras de la cortina. Aquí pues la cortina se construirá con los siguientes 3 elementos, que es el enrocamiento de diferentes graduaciones divididas en tamaño granulométrico, que viene siendo chico, mediano y grande. El filtro, pues que está compuesto de materiales con clasificación como la arena limosa, bien graduada, compactada. Y al final, pues los jales, que los jales son retenidos en una malla de 200, que son los jales gruesos. Se colocarán en el talud de la cara, aguas arriba de la cortina, con el objeto de tener una aportación pues adicional a la estabilidad estructural de la presa. Ahora tenemos el impacto ambiental. Aquí el principal problema ambiental asociado a los jales está relacionado con la generación de drenaje ácido y su dispersión a través de escurrimientos superficiales, que viene siendo la dispersión hídrica. Los jales han sido y son un problema de contaminación ambiental cuando existe una... Ahora tenemos el impacto ambiental. Aquí el principal problema ambiental asociado a los jales está relacionado con la generación de drenaje ácido y su dispersión a través de escurrimientos superficiales, que viene siendo la dispersión hídrica. Los jales han sido y son un problema de contaminación ambiental cuando existe una mala disposición de ellos, así como el poco conocimiento y la investigación en el manejo de tratamiento de los mismos. Estos desechos proporcionan baja o nula productividad de suelos agrícolas, así como la transferencia de compuestos tóxicos hacia alimentos, hacia los cuerpos de agua y aire. Almacenamiento. Aunque los líquidos pueden ser contenidos hasta la parte alta del terraplén de la presa, esto eventualmente erosionará la estructura, por lo cual el nivel de líquido debe ser monitoreado de manera constante. Con el paso de los años, el nivel de la presa se eleva para poder mantenerse al día con la producción de la mina. Estos aumentos pues están planteados dentro de la vida útil de una mina. No existe una solución única de almacenamiento. Cada instalación es única y depende de numerosos factores para definir el tipo de almacenamiento que se dé a estos, pues tomando en cuenta la topografía local, la cantidad de lluvia que recibe un área, si se registra actividad sísmica regular o irregular, o el tipo de mineral que se extrae y qué tan cerca está a zonas pobladas. El mantenimiento de las presas debe de contemplar los sistemas completos de recuperación de agua, el monitoreo del nivel de líquido, tanto de relleno como de los cimientos, y el monitoreo constante de posibles deformaciones dentro de la estructura general. La norma oficial mexicana NOM 141 Semarnat 2003 establece el procedimiento para caracterizar los jales, así como las especificaciones y criterios para la caracterización y preparación del sitio, proyecto, construcción, operación y postoperación de las presas de jales. Esta norma oficial mexicana básicamente establece las especificaciones para la caracterización del jal y la caracterización también del sitio, así como los criterios para la mitigación de los impactos ambientales por la remoción del suelo y la vegetación. Asimismo, señala especificaciones y criterios ambientales para las etapas de preparación del sitio, del proyecto, la construcción, la operación y postoperación de las presas de jales, y también para su monitoreo. La maqueta que elaboramos muestra un ejemplo de una presa de jales reforzada con características que superan las condiciones de seguridad según las normativas, esto con el fin de tener un mejor control de los residuos peligrosos. La cortina de la presa, de acuerdo a la norma mexicana y debido a las características del jal generado, esta puede construirse con el mismo material que va solidificando. Sin embargo, también se puede construir una cortina de roca que rebase los niveles de seguridad requeridos. Con respecto a la sismicidad, las presas de jales deben ubicarse en áreas de bajo riesgo sísmico, donde no existan fallas activas que puedan alterar la estabilidad de la presa. Lo mejor es construirlas en macizos de rocas no fracturadas. Es importante que se construyan con un borde libre de varios metros con capacidad superior a la requerida para casos de lluvia extrema y considerando los efectos del cambio climático. Con respecto al agua y medio ambiente, los jales se deshidratan por medio de un sistema de recuperación de agua, enviándolo de regreso al proceso del beneficio.
estas mismas deben estar alejadas de reservas naturales o lugares con poblaciones cercanas. Además, deben estar sometidas a planes de restauración ambiental para la recuperación de suelos y vegetación. Algunas presas de jales actuales cuentan con una medida de seguridad adicional, que consiste en una geomembrana que impide cualquier filtración de líquidos al subsuelo, lo que las hace aún más seguras. En conclusión, podemos decir que las presas de jales son uno de los sistemas para la disposición y almacenamiento de los residuos sólidos generados por el beneficio de minerales, contemplados en el Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la protección al ambiente en materia de residuos peligrosos, y deben reunir condiciones de máxima seguridad con el fin de garantizar la protección de la población, las actividades económicas y sociales y, en general, del equilibrio ecológico. Los jales mineros, por sus características tóxicas determinadas por su composición u oxidación y por su forma de manejo, pueden representar un riesgo para el equilibrio ecológico, el ambiente y la salud de la población en general, por lo que es necesario establecer los criterios y procedimientos para su correcta disposición, esto con el fin de evitar los accidentes por filtraciones y derrumbes que pueden generar catástrofes ambientales, sociales y económicas.